3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, gracias por estar con nosotros este domingo 14 de enero. Nuestros tres distinguidos invitados esta noche, en una toma abierta por favor para que aparezcan los tres de una sola vez. Don Pablo Carías, sociólogo, gracias por estar aquí don Pablo, bienvenido. También nos acompaña el doctor, el psiquiatra Javier Uclés. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Don Olvan Valladares, ex candidato presidencial del PINU, analista político. Don Olvan, gracias por estar aquí. Gracias Edgardo por haberme invitado. Yo quiero don Olvan, doctor Javier Uclés, don Pablo Carías, que me saquen de una duda, por favor. De lo que pasó el viernes aquí en Tegucigalpa, con esta manifestación que, como lo decía yo el viernes en el noticiero hoy mismo, comenzó bien, comenzó como una marcha de protesta pacífica que se inició en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, pero que terminó mal, y en mi opinión muy mal. La mayoría, probablemente las personas que participaron ahí, iban de buena fe, pero desgraciadamente un grupo muy reducido hizo que esto terminara de manera incorrecta, en mi opinión. El punto es el siguiente: he leído y me han dicho algunas personas a través de las redes sociales esto y lo otro, he escuchado algunas opiniones de un lado y de otro, pero oigo una versión de que esto que ocurrió es lo correcto, de que esa manifestación que terminó de esa manera es lo correcto, de que eso es culpa del presidente Hernández, de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, y entonces que esa manera de rechazo y de protesta que termina de manera violenta es la correcta. Número uno. Que si a los manifestantes los intentan desalojar de las vías públicas es represión, y que si hay violencia pues se trata de una violación a los derechos humanos, y que hay que acusar a los responsables de eso de una violación a los derechos humanos. Que si un policía o que si un militar resulta golpeado, resulta herido, pues entonces está bueno que le pase por represores, por violadores a los derechos humanos. Y que esto, por lo tanto, debe continuar así hasta que caiga lo que en las marchas manifiestan o un sector político manifiesta, es una dictadura. Entonces yo quiero que ustedes tres me contesten, por favor, ¿esto es lo correcto? ¿Así se conquistan los objetivos? ¿O esto no es correcto? Don Olvan Valladares, por favor. Gracias Edgardo y buenas noches a todos los miles de televidentes que están pendientes de este programa. Mire, yo atribuyo, Edgardo y compañeros del panel, placer estar con ustedes, a una gran pérdida del sentido de los valores en el país. Y ese es uno de los grandes puñales que tienen los pueblos en su afán por alcanzar niveles superiores de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir con esto? Y le voy a dar un parangón. Hace muchos años, yo recuerdo en los años duros de la desaparición, cuando teníamos bajo la bota militar, aquellos años de la contra, aquellos años del intento del levantamiento de lucha armada en el país, el conflicto centroamericano. Yo recuerdo que la lucha por los derechos humanos era muy grande. Estaba el presidente Carter en Estados Unidos enfatizando eso y creyendo que los pueblos la única forma en que seguían adelante era con un respeto irrestricto. ¿Qué pasaba con el sentido de los valores? Estaba totalmente distorsionado. Yo recuerdo que encontraban tal vez a una persona ejecutada, como se dice malamente, extrajudicialmente. No hay muertes judiciales. En Honduras la pena de muerte no está autorizada y por consiguiente, si lo estuviera, serían las únicas muertes que pudieran ser judiciales. Pero en Honduras no lo hay, así que las muertes extrajudiciales no pueden existir. Pero entonces, ¿qué pasaba? Encontraban un joven muerto en una carretera y empezaban las investigaciones y la gente decía, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¡Qué salvaje! Pero en el momento mismo en que alguien decía, bueno, es que ese muchacho tiene algún antecedente de estar metido en movimientos subversivos, o este muchacho lo agarraron con propaganda, entonces se modificaba automáticamente el concepto, ese sentido del valor de la vida. Entonces la gente que acababa de decir, ¡qué barbaridad!, decían, bueno, se lo tiene merecido porque se anda metida en esas cosas.
Eso no puede ser. Uno debe tener una situación firme, permanente, inclaudicable en el sentido de que lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, esto que alguien le dice a usted, y lo estamos viendo todos en los chats, impide que se llegue a la verdad, porque todos los hondureños estamos ávidos, necesitados de saber exactamente quiénes son los precursores de esos molotes y de los daños materiales que afectan a empresarios, pero también afectan a pequeños comerciantes, a ciudadanos modestos de este país, pero también la pérdida de vidas. Yo quiero saber quién los ejecutó, porque no me van a venir a dar otro con el dedo y yo me voy a conformar con que me digan, no, esas muertes son de la policía. Porque ¿qué tal si no son de la policía? ¿Qué tal si son parte de esa estrategia ya gastada de los años 50 y 60 en los movimientos de subversión, donde los mismos personajes acribillaban a sus mismos compañeros para crear mártires? ¿Quién fue el que ejecutó al famoso líder salvadoreño? Pablito Dalton. ¿Quién fue? Las investigaciones posteriores dijeron que había sido la misma gente de la guerra. Dalton, sí. Dalton. Entonces, ¿por qué? Porque hay que crear. Yo recuerdo en los tiempos 60, 70 hubo un par de muertes violentas de compañeros estudiantes universitarios y se le achacaba la culpabilidad a las fuerzas policiales. Pero después se descubrió que eran sus mismos compañeros de frente los que, aprovechándose el molote, lo habían eliminado. Entonces, yo quiero saber la verdad, porque si son las autoridades, si esto es un exceso, un abuso del poder, un exceso en las instrucciones que se dan, entonces yo quiero que se tome justicia. Pero si es al revés también, yo también quiero que se tome justicia. Pero esto que ocurrió, por ejemplo, el viernes, que comenzó en la pedagógica y terminó con lo que ya vimos en el Marriott, ¿es correcto? No, no es correcto, en lo absoluto. Es correcto hasta el punto en que la marcha iba manifestando su desacuerdo, como lo manifestamos todos los ciudadanos amantes de la democracia y respetuosos de las leyes. Es correcto mientras esté criticando y objetando el reeleccionismo en el país y el continuismo, es correcto. Pero en el momento mismo en que eso se desborda y se manifiesta de manera violenta en perjuicio de los bienes y las vidas de los demás, ya dejó de ser correcto. Yo acuñé una frase, Edgardo, en mis campañas, y yo siempre dije, frente a estas, yo siempre dije que la verdad, cuando no se dice para construir, pierde su pureza, deja de ser verdad, porque la verdad no destruye, la verdad construye. Y eso lo tenemos que enterar. Y esa máxima es aplicable a las relaciones humanas, a las relaciones administrativas públicas, a las relaciones comerciales, empresariales. Buscar la verdad, pero la verdad que construye. Y nosotros nos preguntamos, ¿esa verdad de la lucha contra el reeleccionismo en las calles llega al punto en que construye o está ya entrando en el campo de la destrucción? Entonces perdió su pureza. Mire, en los movimientos de las antorchas, y se lo digo con conocimiento directo y personal, había una instrucción de que no se iba a permitir ningún desastre, ningún molote, ninguna violación de nada. Y el movimiento organizó sus propios mecanismos de vigilancia. Habían muchachos encargados de velar porque cualquiera que lo miraban con un bote de spray, inmediatamente ese cuerpo de seguridad les caía encima. ¿Cuándo se distorsiona el movimiento de las antorchas? Cuando elementos foráneos lo infiltran y entonces empieza la quema de locales comerciales y siempre son los mismos. Y lamentablemente, como se equivocan porque no estudian, ni leen noticias, ni están enterados de lo que pasa, muchas veces hay negocios que por el nombre, que si el nombre está en inglés, sencillamente atacan el nombre en inglés. Y más no saben que tal vez son propietarios hondureños, humildes, trabajadores,
con años de sacrificios para poder levantar un negocito. Y yo le digo como experto en el tema que el 80-90% de esos daños en esos niveles no están asegurados y nadie le resarce las pérdidas. El gobierno nunca le resarce las pérdidas. Y si hay alguna acción, muchas veces demagógica, y eso es lo triste, de apoyar a algunos de los afectados, incluso en los desastres naturales, no llega a compensar las pérdidas de esta gente. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos atropellos se cometen en nombre de los pobres? Y esta era una máxima que se utilizaba en Europa después de la guerra. O sea, hay acciones que se dicen que están para favorecer a los pobres, pero a quien se perjudica de manera directa e inmediata es precisamente a los pobres. Entonces no me vengan con cuentos a mí de eso. Y otra cosa es algo muy importante, Edgardo, que yo creo que debemos dejar sentado aquí. Yo por lo menos, y yo sé que mis compañeros así lo han manifestado 1000 veces, este no es un afán de defender un régimen, ni defender un candidato electo, como haya sido. Yo personalmente estoy opuesto y lo ratifico aquí porque hay gente que me ha preguntado por qué he tomado algún tipo de acción. Yo digo, yo estaré hasta el último suspiro de mi vida a favor de que se respete el orden y la ley. Por eso es que no pude haber estado en el 2009 y por eso es que muchos incluso algunos compañeros recién incorporados al partido, me acusan de ser golpista. Pero estar a favor de la Constitución y las leyes no es ser golpista. Estar a favor de la democracia no es ser golpista. Golpista es otra cosa. Entonces es muy importante que en este programa, por lo menos yo sí quiero dejarlo sentado, porque se nos está confundiendo. Cualquier persona que levanta la voz ahorita en el sentido de pedir tranquilidad, respeto al derecho ajeno, entonces se nos está acusando de estar confraternizando con el régimen. No solo eso, y eso de no que está cierto. pagado por el régimen, bueno, de que se dio vuelta en lo plano, sí, de cómo era que antes criticaba y ahora no. Y que si usted no dice, don Olban, o el doctor Uclés, o don Pablo Carías, o su servidor, en los noticieros, o donde sea, en cualquier espacio, si no decimos lo que la gente quiere escuchar, si no decimos o acusamos y señalamos de que hubo fraude, de que aquel es esto, de que aquí es lo otro, claro, me refiero a una parte de la población, si uno no dice eso, entonces uno es enemigo y está en contra de ellos. Cuando, por ejemplo, en los noticieros, al menos en hoy mismo, aquí les damos el mismo espacio y la misma duración a un sector como al otro sector. Y sin embargo, la gente ya, eso, un sector de la población, insisto, ya no hay nada que le haga cambiar, porque son actitudes radicales, porque creen que tienen la verdad y que la verdad es absoluta cuando sabemos que esto no es así. Entonces, ¿y qué es lo que primero que dicen? Prensa tarifada. Ellos están pagados. ¿No decían también que los de la Unión Europea y los de la OEA venían pagados aquí antes de que siquiera esa gente se viniera a instalar aquí, los observadores internacionales? Entonces, diga una mentira permanentemente y se vuelve después una verdad. Sí. Si esto no puede ser. Si usted no está diciendo lo que cierto sector de la población quiere escuchar, entonces usted es un vendepatria. Perdóneme que se lo diga, pero es la verdad lo que la gente está diciendo en la calle. Un sector de la población. Gracias. Pero obviamente hay otro sector de la población que ve con claridad que lo que se está buscando es más bien que este problema se solucione lo más pronto posible y que si fueron los políticos los que nos metieron esto, que sean ellos mismos los que se sienten a resolver los problemas. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero aquí hasta que Juan Orlando Hernández y Mel Zelaya, no Narrala, Mel Zelaya, se sienten a platicar ellos dos solos, sin intermediario, ni internacional, ni local, ni nacional, esto no se va a resolver. O la otra salida que puede resolver es que ambos se abstraigan del problema. Porque si ellos lo provocaron, para mí es muy difícil entender cómo lo van a solucionar. Y yo quiero también en este momento como repartir la culpabilidad de este asunto. O sea, el presidente de la República es responsable porque él es el de la génesis de este problema. Si la palabra reelección no hubiera entrado en el juego desde hace 2 años, no estaríamos en esta situación. Es posible que no estuviéramos tampoco con un resultado reñido en las elecciones y aquí hubieran habido otras alternativas que el pueblo las hubiera visto con mayor claridad. Pero lamentablemente no se escucharon esas voces que en su momento advirtieron, señores, por favor,
reflexionen, no rompamos el orden constitucional, reflexionen. Y este mensaje, Edgardo, se llevó, un grupo de ciudadanos lo llevamos hasta Washington, hasta hablar con don Luis Almagro y le adelantamos, esto es lo que puede pasar en el país, deténganlo a tiempo. Pero la ceguera, yo solo me estoy imaginando qué es lo que está pasando en Bolivia en este momento, en que un Evo Morales con 4 periodos ya va en pos del 5º. Contrariando lo que el pueblo boliviano le expresó en las urnas al decirle que no estaba de acuerdo con el continuismo. Aquí el 60% de los electores se manifestaron en esta última elección contrarios al continuismo. Al igual que el 60% de los electores se manifestó contrarios a que las posiciones extremas que esbozaban y que lideraban Libre y la Alianza tuviesen la hegemonía. O sea, usted me está en la diciendo votación. aquí que prácticamente la gente votó en rechazo, unos a Mel Zelaya y en rechazo a Juan Orlando Hernández. Correctísimo. ¿Sí o no? Sí, así es. Doctor Ucles. Bueno, en primer lugar yo quiero expresarle a usted y a su auditorio esa pregunta que usted hace, que si es correcto o no es correcto. Para mí, lo voy a decir categóricamente, es correcto, según los que lo hicieron, creen que es correcto para ellos. Para mí no es correcto. Y para mí no estoy de acuerdo en que se tiene que seguir con eso hasta perder el sentido y irnos al abismo. Yo vengo con esta bandera hoy, porque no vengo a nombre de un grupo y de otro grupo. Aquí hay 2 grupos. Y no vengo ni a favor de uno ni a favor de otro, sino que vengo a favor de Honduras. ¿Qué es lo que quiero yo mandar en este mensaje? Por favor, hágame un acercamiento para que la gente sepa qué es lo que anda aquí en el saco. Es por Honduras. En Honduras no hay presidente, ni expresidente, ni persona, ni expresidenciable, ni ideología, ni partido, ni persona alguna que esté sobre la patria y sobre el país. Nadie está por encima de esto, ni presidente actual, ni expresidentes anteriores, ni expresidenciables o excandidatos presidenciales, nada de eso, sino que Honduras está sobre todo esto. Entonces, ustedes han estado hablando de las combinaciones que se dan en todo esto y por qué la gente lo está haciendo. Yo creo que es muy claro. Aquí hubo en el 2009 un conflicto entre el Partido Liberal que estaba en el poder, y Mel Zelaya que estaba en el poder, y que se peleó y se luchó para que eso se resolviera. Pero en el marxismo, para ponerle un nombre al marxismo me refiero a las marchas. Honduras ha tenido capacidad de tener marchas pacíficas. De hecho, la Constitución lo autoriza, de tener espacio para protesta. Pero hay 2 tipos de protesta. La protesta pacífica, que es la protesta constructiva. Yo he participado en marchas pacíficas, en los indignados, cuando esas marchas que vos estabas mencionando, Olvan, unas marchas lindas, encantadoras, con un civismo y un fervor. Todo el mundo se abrazaba, todo el mundo. Entonces fuimos capaces de eso. Aquí han habido marchas de tipo de las camisas blancas, las marchas pacíficas también, marchas de recolecta de dinero, de tipo religioso. O sea, hemos tenido capacidad de ser pacíficos. Lo que pasa es que ahora la marcha comienza con el pretexto de que va a ser pacífica y se convierte en violenta. Yo no estoy de acuerdo en la marcha violenta. ¿Por qué? Porque la violencia solo deja daño, destrucción, muerte. Es un daño terrible. Lo que le pasó a este hotel hace viernes es terrible, realmente es terrible. Y lo que uno ve en la televisión es terrible donde se está llegando. Hay muy claro, Olvan, en esto. Aquí se votó, y como usted lo señalaba, Melgar, se votó por algo, en contra de algo y a favor de algo. Aquí está muy claro el anti-Jo y el anti-Mel. Y hay el pro-FO y el pro-Mel. Eso es lo que hay ahorita. Hace 8 años fue Mel y la parte de Mel y otro grupo que estaba en contra de él. A favor y en contra. Entonces hoy tenemos muy claro, hay un conflicto entre estas 2 gentes, los 2 grupos. La gente votaba pro, y así como usted lo dijo, pro a esto y en contra de esto. ¿Y eso qué significa? Que esas son los protagonistas. Entonces yo no creo, Olvan,
que haya capacidad de diálogo. Yo no siento que el presidente tenga interés en el diálogo. Yo no lo percibo así. Para mí se está queriendo alargar esta situación. Entran unos tipos amigos ahí de él o que son hasta funcionarios. Para mí eso no es diálogo. Y otra cosa que yo creo, que no cometamos el error de creer que un mediador, y para hablar en términos de mediadores, el mediador tiene que ser extranjero. Las experiencias con instituciones internacionales ha sido fatal. La OEA, se insulsa, la otra institución, la ONU, que venga la Comisión de la Verdad. Aquí se han intentado hacer un montón de... Y además, cualquier mediador internacional que venga, si no responde a los caprichos de uno o de otro, siempre va a fallar. Okay, pero ¿qué pasa eso? Viene un mediador... Digo, de uno y de otro. Ya lo escogieron, entonces tiene que ver a qué hora se decide que viene, ya llegó al avión, ya se metió al avión, ya llegó aquí, tiene que venir a escuchar las empezó partes. a saludar. Entonces en eso nos tiramos todo el año. Sí. En eso nos tiramos, perdón, y solo para terminar, el hecho de que nosotros, como toda la vida estamos poniendo la mano, denos dinero para esto, denos a alguien que nos resuelva esto, y con esa misma mano se tiran las piedras y con eso se dañan los demás. Entonces yo soy de la opinión que aquí tiene que haber un diálogo reducido y franco y claro, transparente. Presidente de la República, o creo que usted lo dijo, el presidente de la República, Zelaya, y si quieren el candidato que tenía el Partido Liberal y el candidato que tenía el partido, el Alianza. Punto. Pero ya eso hablarlo, porque esta situación está ya llegando a los niveles, el estrés terrible, es mi obligación hablar del estrés, sé que vamos a hablar más adelante, claro que sí. Pero mencionarlo, el estrés, ¿verdad? Hay un trauma emocional terrible, importante, y se está dañando la niñez, se está dañando la juventud. Los niños o jóvenes que eran en el 2009, hoy son los adolescentes que andan tirando eso, porque fueron contaminados con eso y sus propios padres. He visto padres que andan hasta los hijos aquí colgados aquí sentados acá y hasta cantando los niños. Entonces hay una contaminación de eso que nos está haciendo muchísimo daño a todos. La gente de tercera edad pasa temblando de miedo, la gente se descompensa de la hipertensión, de la diabetes, porque el efecto emocional daña el cuerpo y daña al final toda la situación. Hay gente que ha caído en cama precisamente por todo eso. ¿Cuántas marchas dirigió usted como presidente de sindicatos en los 70, en los 80, don Pablo Carías? Sí. Bueno, ¿cuántas más o menos? ¿Cuántas? Solo contésteme así rapidito. Estoy pensando en unas 30 marchas. Unas 30 marchas. Sí. ¿Y lograron, en qué porcentaje esas 30 marchas lograron su objetivo? Yo diría, quiero irme más a su pregunta, porque yo también estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de marchas violentas. Y no solamente por un problema de afectividad o de una convicción de tipo ideológico, sino más bien por una consideración de tipo histórico. La historia ha demostrado una y otra vez, pueden haber casos excepcionales donde la violencia al final se impuso y tuvo algunos resultados que pueden considerarse, han constituido alones en la historia de la humanidad. Cuando se ha pensado en términos, digamos, de grandes movimientos, grandes oleadas que tienen que ver con el cambio de un sistema social, por ejemplo. Estamos hablando de todo este movimiento, por ejemplo, de los esclavos. Pero quiero contarles algunos hechos interesantes que tienen que ver con mi argumentación desde el punto de vista histórico. Es que ha sido todo lo contrario. Es la racionalidad en la lucha la que al final se impone para el logro de determinadas metas. El constructor del socialismo, Vladimir Ilich Lenin, justamente elaboró la teoría del partido de nuevo tipo como resultado de la muerte de su hermano que había caído en un acto de terrorismo. Él aprendió de aquella dolorosa experiencia que por esa vía los zaristas en Rusia no iban a ser derrotados. Y ya antes, en la Revolución Industrial, hubo un movimiento dirigido por un personaje llamado Proudhon, que consideraba que con el advenimiento de la Revolución Industrial, la máquina era enemiga del hombre porque había venido
a desplazar a los trabajadores de su fuente de empleo. En efecto, el industrialismo tiene esa condición que en determinados momentos, una vez que se tecnifica, desplaza una gran cantidad de mano de obra y lanzó un movimiento de destrucción de las fábricas. Y ahí le dijeron algunos teóricos, cuidado mi amigo, el enemigo de la humanidad no es la máquina. Por el contrario, el desarrollo tecnológico ha venido a aliviar las condiciones del trabajo humano. Lo que hay que atacar son las relaciones sociales que se constituyen alrededor de ese sistema. Y así se fue construyendo una teoría, digamos, revolucionaria, de nuevo tipo, que ponderaba formas de trabajo y de lucha en el seno de los pueblos que se correspondiera con sus aspiraciones. En el caso particular de Honduras tenemos ejemplos bellísimos. La huelga del 54 fue una protesta, pero ejemplar. Desde el punto de vista disciplinario, los obreros de ese momento, los dirigentes de ese momento, se daban a la tarea de formar comités de disciplina. Y era sorprendente cómo la gente de la calle se sumaba a la protesta de una manera ordenada. Y de vigilancia. Y de vigilancia incluso. Cuidaban. Y se consideraba que aquel que actuara contrario a la disciplina impuesta era un esquirol, era un infiltrado del gobierno. Otro tanto se puede decir del movimiento en el cual yo participé en contra del consorcio de las universidades de la Florida. Algunos movimientos con el tiempo uno revisa si realmente tenían toda la justeza que uno quería imprimirles. Ese consorcio se fue para Costa Rica y tengo entendido que tuvo algunos resultados positivos. Pero bien, el caso es que... Una pregunta, ¿usted asistió a los indignados? No asistí a los indignados. Pero yo participé en este movimiento en contra de las universidades del consorcio de las universidades de la Florida, que tenían la pretensión de generar todo un cambio institucional en el sistema educativo de la nación. Y en aquel momento, y hay que decirlo, lo vimos como una penetración de la educación de los países desarrollados sobre nuestro país. Logramos, ahí conocimos a gente como el Padre Santos, por ejemplo, otras personalidades, luchadores que todavía siguen bregando en esto de enfrentar las injusticias y logramos también la lucha contra la Stone Container, una compañía que quería venir a sembrar árboles de rápido crecimiento para poderlos vender hacia el exterior y terminar con nuestra flora. También se logró expulsar a esta compañía, pero fueron movimientos disciplinados, fueron movimientos ordenados. Y yo participé, yo fui presidente de una federación de estudiantes en los años 70 y participé en muchos movimientos en contra del programa de la consolidación de las escuelas normales. Me imagino que ahora mismo deben de haber gente de esa generación que recuerda exactamente lo que significaba eso. ¿Cuál fue la diferencia? Pues la diferencia justamente es que la protesta que nosotros hacíamos era una protesta pacífica. Era una protesta que generaba incluso propuestas. Sí. En el campo de la educación coincidió que en ese momento en Perú había arribado a la jefatura de Estado Velasco Alvarado y allá se estaba impulsando una reforma educativa muy importante. Y aquello nos sirvió de armadura intelectual y programática para ir a hablar con los ministros de educación, con Alcerro Oliva. Ustedes creo que lo recuerdan, al doctor Alcerro Oliva, una magnífica persona, con la profesora, la licenciada Tulita Bugrán de Huel,
con tantos ministros y hablamos con muchos gobernantes de este país, con Acosta Bonilla. ¿En qué porcentaje esas marchas que usted dirigió de manera pacífica lograron su objetivo? Pues yo diría que en un 90% se logró. Estas marchas que comienzan, como por ejemplo la del viernes, lo que hemos visto en las marchas anteriores, que comienzan bien, que mucha gente va de buena fe ahí, pero que luego un grupo de estos que participa en estos movimientos políticos o ideológicos desnaturalizan la marcha, ¿qué efecto tiene? Surten efectos contrarios a los que se pretende lograr. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque generalmente, yo diría que la generalidad de la población hondureña es una población pacífica. Es una población que no está dispuesta a apoyar ningún tipo de violencia. Es más, la violencia no solamente en Honduras está siendo descartada, sino que en otros países de América Latina. Lo vimos desde las posiciones de derecha en Venezuela. Allá fue unas protestas violentas, murieron cerca de 200 personas, impulsadas por la derecha y apoyadas por muchos sectores de derecha en América Latina y por algunos sectores de derecha en Estados Unidos. Y no tuvo ningún éxito. Lo que hicieron fue contribuir a la destrucción del aparato productivo en Venezuela. Y hoy Venezuela tiene más dificultades. Eso, al final de cuentas, a quien afecta es a la población. En el caso del Marriott, por ejemplo, son empresarios. Marriott es una cadena de hoteles. Lo que tiene en Honduras es una parte poco significativa, viéndolo en términos de inversión. A quienes van a afectar y lo van a sentir son esos trabajadores, son los meseros, son los porteros, son los que trabajaban en los servicios, las aseadoras, que el hotel ha suspendido actividades y cuando hay suspensión por una situación de esa, ahí son los salarios no se pagan, sencillamente son los trabajadores los que están perdiendo. Y además, hoy estaba reparando en un hecho interesante. Tegucigalpa está pareciendo ya una especie de mesones de aquellos que conocimos en los años 60, 70, en los barrios de Tegucigalpa, los mesones de madera. Todas las farmacias, todas las gasolineras los bancos forrados con láminas o con playbook. Estamos dando hasta una imagen estética muy fea a propios y extraños. Eso tiene efectos contrarios a los que ese efecto visual nos alarma a todos. Eso nos alarma. ¿Quién paga las consecuencias de eso? El pueblo. El pueblo. ¿Quién paga las consecuencias de eso? El pueblo, porque en la medida en que los empresarios pierden en sus ganancias, ellos lo sacan de alguna manera. El empresario al final no pierde. El empresario... Lo que hace... perdón, pero el grande. Sí. El grande no pierde. El asegurado, el que tiene un mercado... El que tiene seguro o el que tiene cautivo. Formas de transferir. Pero el micro, pequeño y mediano... No, esos pierden. Porque el grande incluso decide no invertir aquí, se lleva su pisto para otro lado. Naturalmente, pero... Bueno, el otro día me estaba dando cuenta... O tiene diferido su capital. Ahora, aquí hay otra parte, que es que todo el conglomerado de esto que estamos hablando, lo que nos está provocando, estamos provocando a los hondureños una autodestrucción, suicidio de país. Es una destrucción. Repítame esa frase. Un suicidio de país, un suicidio político de país. Vamos a un corte Nos estamos comercial y regresamos. autodestruyendo. El sociólogo don Pablo Carías esta noche aquí en 3030, el doctor psiquiatra Javier Uclés, don Olvan Valladares, ex candidato presidencial del PINU, analista político con nosotros esta noche aquí en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de 14 de enero. El presidente de la República, luego de escuchar toda su opinión en general de lo que está ocurriendo y las distintas visiones de este conflicto, o lo que hemos visto más recientemente, he dado tiempo para eso y ahora quiero darle la oportunidad a leer los tweets que ha puesto el presidente de la República hace unos minutos. El primero dice lo siguiente, hace 54 minutos exactamente.
Hemos venido trabajando con distintos sectores de la sociedad hondureña en la construcción de un gran acuerdo nacional para que nuestra nación crezca en beneficio de todos los sectores. El diálogo es la oportunidad de construir la nación de todos. Hashtag Paz para Honduras. 2. El pueblo hondureño necesita paz y tranquilidad. Espera que las diferencias den paso al respeto y entendimiento, que sea el diálogo el camino para poder encontrar una solución en beneficio de la nueva Honduras. 3. Cada día, pero especialmente hoy, la patria nos necesita a todos. Nuevamente hago llamado a Luis Zelaya y a Partido Liberal a que iniciemos un diálogo y a ser parte de lo que están haciendo muchos sectores de la nación que ya trabajan en ese camino. 4. También llamo a Salvador Alianza y a Manuel Zelaya Rosales y sus seguidores a que iniciemos un diálogo sincero y de altura por Honduras, así como ya lo iniciamos con otros partidos y lo continúan haciendo los demás sectores. La primera reacción de esa convocatoria al diálogo del presidente de la República, a Luis Zelaya, a Salvador Narrala y al expresidente Zelaya, don Olvan Valladares. Yo creo que es correcto lo que está haciendo el presidente. El único problema es que el presidente tiene que entender cuál es su ubicación en esta situación conflictiva que tenemos. El presidente tiene que autoanalizarse. Es decir, bueno, mi presencia como aparente motivador de este diálogo perjudica a la percepción que tiene el pueblo en relación con los resultados de este diálogo o la beneficia. Pero que la respuesta sea honesta y transparente, porque me parece que el otro sector está utilizando la presencia del presidente justo para desacreditar el diálogo. ¿Usted dice entonces el presidente debe abstraerse de ese diálogo? Debe abstraerse del aparente control del diálogo. En este momento lo que hay es un aparente control, manipulación del diálogo. Entonces tengo dos preguntas para usted. La primera, ¿debe Luis Zelaya, el expresidente Zelaya y Salvador Narrala acudir al diálogo, sí o no? Todo el mundo tiene que acudir al diálogo. Número uno. Y número dos, ¿quién debe tener el control de ese diálogo? Es que ese control, si nosotros, ya vimos, Pablito acaba de decir, estamos tan polarizados que nadie cree en nada ni en nadie. Entonces el problema es, ¿qué pasa? Se le pide al presidente Juan Orlando que él no sea un actor protagónico, hegemónico y sí, protagónico. Sí. Eso se llama que él no es la solución, él es el problema. Sí, entonces correcto. Y por el otro lado, si decimos, bueno, entonces abstrayéndose el presidente, el campo queda libre, entonces volvemos a caer en lo mismo, porque hay un porcentaje mayoritario de la población que no cree necesariamente que por ahí está la solución de los Sí, problemas. pero le pregunto entonces, usted me dice, debe ir, yo le pregunto, ¿debe ir Luis Zelaya, debe ir Salvador Narrala y Mel Zelaya al diálogo? Usted me dice sí. O sus representantes genuinos. Sí, usted me dice sí. Sí, ¿Usted la respuesta a esa pregunta? Estoy totalmente ¿Don de Pablo? acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ¿en qué condición se debe hacer? No digo poner condición de un lado ni de otro, sino que en qué circunstancias se debe realizar ese diálogo. Usted decía, no podemos traer a un internacional que lo medie. Ah, bueno, entonces, ¿quién? ¿Cómo? Es que el problema es que hemos confundido. Dice el presidente Juan Orlando Hernández, bueno, yo convoco que venga este diálogo, que la gente se reúna y yo cuando ya la gente esté aquí yo me voy a hacer a un lado. Bueno, pero ¿quién entonces va a hacer el trabajo de mediador en ese diálogo? Es que es un problema el que tenemos aquí conceptual. Mire, y Pablito, que tiene tal vez un poquito más de cancha, puede enriquecer mis palabras. Número uno, yo no considero que esto es un asunto de arbitraje. No es el asunto de que va a venir una persona del extranjero y decirle como mediador quién es el que tiene o no tiene la razón. Lo que nosotros necesitamos de afuera, precisamente por esta incredulidad que tiene el hondureño, es un moderador de debate. Un facilitador. Un facilitador. Una persona que se limita a dar la palabra, a otorgar la palabra, a sacar fuera de orden a alguien que se salga de la línea de conducta y de las reglas que tienen que ser muy enérgicas para que la cosa no Entonces, ¿sí necesitamos un mediador? ¿Sí necesitamos un facilitador? No un mediador. No. Un moderador. Un moderador. Un moderador, un facilitador. Pero yo le agrego algo más. ¿Sí? Necesitamos un facilitador o un moderador y necesitamos que la gente vaya, los que van a ir,
que no pueden pasar más Pero, por ejemplo, pero Narral ha dicho, yo voy, pero si me reconocen de que yo fui el que gané. No, es que yo creo que también eso es un error. Don Olvan, dígame, es que eso es lo que hemos escuchado. ¿Sí o no? Sí, lamentablemente, pero es que esos son otros exabruptos que se dan al calor de los resultados y al calor de la situación conflictiva. Pero eso no puede ser, entonces no es un diálogo. Entonces ya se va con ideas preconcebidas y con condiciones sine qua non. Eso quiere decir, si no me das eso, yo me retiro. No, eso no puede ser. Entonces, eso ya sería la solución en sí misma. Es decir, usted no puede poner los puntos que deben ser motivo del diálogo como condición. Son de las cosas son las cuales se puede hablar incluso. ¿Y por qué no hablar ese tema? Y buscar una moderación a esa realidad que está allí. Y que si bien es cierto, no hay un juzgamiento por un tribunal internacional, por lo menos la poca institucionalidad que tenemos es lo que ha establecido. ¿Y ese facilitador, ese moderador, debe ser de afuera? Pues yo creo que son de los temas que deberían de discutir, porque como han dicho ya el doctor dijo que no. Aquí, Don Olvan, ¿usted dice que sí, que no? Yo creo que no podemos descartar. Depende de la calidad. No puede Depende, descartarse. Mire, Dios nos dio a los humanos, nos dio 2 oídos y una boca. Y nos hizo que aprendiéramos a hablar. El hablar, el diálogo es la vía, el conducto por el cual nosotros nos comunicamos. El hondureño ha perdido esa capacidad de diálogo. No tenemos capacidad de diálogo. Pero hay que construirla. Entonces, correcto, pero entonces ahí es donde viene que la única manera, cuando el diálogo fracasa, viene la violencia. ¿Y qué hace fracasar a la violencia? El diálogo. Entonces, aquí si no hay diálogo, no hay solución. No hay solución. ¿Y qué pasa? Que si estamos pensando, ya lo dije antes, aquí va a venir las instituciones, experiencias que se han tenido con instituciones ya las tradicionales. ¿Y qué va a suceder? Se va el año, se nos va el año en esto. Y esto es una emergencia. Para mí, Honduras está en situación de emergencia nacional. No es más, no otra manera de llamarlo. Y tiene que haber diálogo. Las personas, eso que usted dijo, que cada cual hace su capricho y que cada cual se atacan. Sí, y eso ya lo sabemos, eso no hay que descubrirlo. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Yo soy de la opinión, y no es que quiero ponerme de arrogante en decir que los internacionales no sirven, pero la experiencia que hemos tenido, ejemplo, OEA, Insulsa, Maxi, las demás cosas. Entonces yo creo que tenemos que pensar en alguien aquí, pero es la manera más sencilla de poder avanzar, porque con platiquitas de cafetín o de amiguitos, porque dialogar no es transar, no es negociar, no es acuerdos, no. Negociar, el diálogo es entendimiento, respeto, entendimiento, comprensión y soluciones, no ir alargando el asunto. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos. Don Pablo Carías, don Olvan Valladares, el doctor Javier Uclés, esta noche aquí en 3030. Bueno, avancemos. Ya el presidente de la República convoca diálogo. Ustedes han dicho, todo el mundo debe participar en el diálogo, incluyendo los partidos políticos como la Alianza, o en este caso Libre, con el expresidente Zelaya como coordinador general, probablemente el ex candidato presidencial de la Alianza, Salvador Narrala, y Luis Zelaya del Partido Liberal. Han manifestado también que este asunto de las marchas violentas, más bien lo que tienen es un efecto negativo, no solo para los mismos objetivos que persigue la marcha, para sus dirigentes, sino que también para el país. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora entonces? Estamos a 14 de enero. Los dirigentes de la Alianza han manifestado que esto, bueno, el propio Narrala dijo el viernes, esto apenas es un ensayo de lo que viene. Esto va a seguir así. Y nosotros podemos estarnos desgalillando en cuántos programas... ¿Sabe un ensayo? Sí, así dijo. Ensayos como que estaba en la televisión. Sí, así está la declaración. Si podemos buscar esa declaración, tal vez no es invento mío. El lenguaje de él, en cuanto a que ensayo, es más mediático eso. Pues yo no sé cuál es el objetivo, pero si podemos buscar esa declaración, no es ustedes hacen ensayos, las cosas aquí en televisión se hacen ensayos. Es un casting. Así es un casting. No, es una premonición y es un anuncio. ¿Sí? De que las cosas vendrán más difíciles. Sí, pero me imagino que también van a ponerse más difíciles de un lado como de otro. Pero sí, significa que van a haber más heridos de un lado, van a haber más heridos del otro. O sea, si el ensayo fuese desastre, ¿cómo irá a ser ya
Ahora, ¿ustedes creen que escenario. esto vaya concitando más calor popular o menos calor popular? ¿Qué responde usted ante eso? Bueno, mi experiencia es que estos movimientos tienen... Escuchemos la declaración, para que no es que es invento mío. Vamos a ver. Esta es un ensayo de lo que empieza el 20 de enero. A partir del 20 indefinidamente, todos los días estaremos en la calle hasta que reconozcan al presidente que quiere el pueblo. Han salido como parte de la forma que están en contra. Es un ensayo es un ensayo, hemos tenido... Bueno, ahí está, don Olvan. No, es preocupante. Yo lo veo esto desde el punto de vista patriótico, hondureño. Yo insisto en que a estas dirigencias el impacto no va a ser muy grande. A todas estas dirigencias, al presidente de la República, a sus ministros, a don Mel Zelaya, al mismo Narrala, no va a tener impacto. Es el pueblo el que sufre. Es el pequeño comerciante. Es el vendedor de frutas. Y la pregunta es, ¿usted cree que este tipo de movimientos, como lo que hemos visto, tendrán más calor popular o menos? Antipatía totalmente, Edgardo, porque la verdad es que, mire, independientemente, usted vaya al mercado, el problema es que esta gente no va a los mercados populares. Si acaso van a los moles, pero no asisten a los mercados populares, donde la gente está ávida de que haya tranquilidad. Y esa gente no es que está vistiendo una camiseta azul o una camiseta blanca o una camiseta rojo y blanco. No, esos no tienen camiseta, son hondureños y están sufriendo el problema del desempleo, de la desocupación y ahora es peor, la pérdida de sus trabajos. Una cosa es alguien que ha estado 1 año, 2 años sin encontrar trabajo. Otra cosa angustiante y más angustiante, y que este hombre nos puede decir, es el que pierda su trabajo. Ese hombre está casi sujeto también o expuesto hasta un suicidio, porque es uno de los elementos estresantes de mayor en la escala de... Estás hablando como un individuo que cuida y que trabaja por una familia, una esposa. Y de repente se le derrumba todo su andamiaje económico, familiar. Entonces, esta gente es que no está pensando. Yo me pongo a pensar, esta gente que está en las calles, yo me pregunto, ¿de qué viven? En sus trabajos les dan permiso para que vayan horas tras horas, sabiendo que van a esas marchas. ¿Qué es lo que está? O no trabajan. O son desempleados. Porque si son desempleados, yo les recomendaría que en vez de perder tiempo en eso, que al final del cuento, Edgardo, la experiencia nos dice y el colmillo de tantos años en esto, al final del asunto los pueblos buscan en los cauces, los ríos buscan los cauces. Aún después de los grandes temporales y las grandes inundaciones, bajadas las aguas, buscan sus cauces naturales. Eso pasa también en los conflictos políticos. ¿Quiénes son los que sufren? Los que se quedaron en las riberas, los que obedecieron las órdenes de contrarrestar la furia de las aguas. Quédense ahí tratando de sostener el dique con sus manos, quédense ahí. Pero al final el dique se vino abajo, arrastró a esos pobres gente humildes y los asusadores, los Uchucampirana que yo he bautizado, están tranquilos en sus casas y al final haciendo un gran pacto, firmando un gran convenio, apareciendo en las fotos y se acabó el problema, independientemente quién sea el que gane. En este asunto, póngase usted, si es Narrala el que al final de un proceso que yo lo veo muy difícil, pero que él saliera ungido presidente y se satisface él y su ego y sus ambiciones y sus aspiraciones y la búsqueda del poder, por las razones que él entiende, se logra eso, pero ¿se repararon los daños con que asuma la presidencia don Juan Orlando? Salvador Narrala. No se reparten, no se reparan los daños. Si es, y aquí es también la satisfacción de un colaborador ahí que es Mel Zelaya, él va a lograr sus objetivos, pero se repararon los daños, ¿no? Y volvamos al campo de Juan Orlando. Vamos a decir que él logra consumar toda esta serie de acciones inconstitucionales y logra y se calmaron las aguas. ¿Se resarcieron los daños? Los daños de hoy, los daños de mañana en 24 horas o los daños de los últimos 8 años no se resarcen. Ahora que usted decía que los que quedan dañados son los que se quedaron en las riberas, los heridos, los muertos.
Los muertos. ¿Quién va a resarcir ese daño? Sí. O sea, es imposible. Como producto de esta situación. Hay daños irreparables. Claro, y usted, pero decía también don Olvan Valladares, después llegan a un acuerdo, se toman la foto y punto. Así es todo. Y se acabó esto y la vida sigue igual. ¿Qué acuerdos, por ejemplo? Bueno, vamos a regular la reelección. Y vamos a ir a un plebiscito a ver si la gente quiere. ¿Usted cree que, le pregunto aquí, ¿usted cree que el expresidente Zelaya está interesado en el tema de la reelección? ¿Sí o no? Totalmente. Ah, bueno. ¿Usted qué piensa? Mire. No, solo dígame, ¿sí o no? ¿Sí qué? ¿Sí? ¿Que el expresidente Zelaya está interesado en la reelección? Claro, Sí, claro. usted, No, pero un momentito, déjeme yo terminar de tengo una avanzar. obligación que no quiero dejarla de decir. ¿Usted cree que el expresidente Zelaya está interesado en la reelección? ¿Cómo no? Bueno, entonces van a llegar a un acuerdo en el que se va a someter a un plebiscito y van a meter algunas preguntas ahí para regular el tema de la reelección, hacia vía Congreso Nacional. Luego van a reformar el Tribunal Supremo Electoral y le van a dar representante al Libre y al Pino y al PAC y no sé qué más, y resuelto el problema. Y probablemente discutan el tema en la segunda vuelta, puede ser que lo avancen o no lo avancen. Y tal vez un par de reformas políticas más. Y ahí muere el tema, ¿sí o no? Sí, totalmente. Yo quiero hacerle una pregunta. Tratemos de indagar quiénes son estos 30 ciudadanos hondureños que han perdido la vida en los últimos tiempos. Preguntémosle a los familiares quién se les ha acercado para congraciarse con ellos y para solidarizarse con ellos. ¿Cuántos recursos económicos les han dado para sostener esa familia si es que los muertos han sido padres jóvenes, de hogares jóvenes, con hijos chiquititos? Preguntémonos, si los que los invitaron a participar en esto, los que asusaron sus sentimientos de rechazo y de repudio a la situación que hemos estado viviendo en 8 años, si alguien se les ha acercado, y nadie se les va a acercar jamás, solo van a ser los recuerdos tal vez de alguna foto por ahí, las lágrimas de la viuda o las lágrimas de las madres, o las lágrimas y el recuerdo de los niños tiernos que quedaron sin padre o sin madre, ¿verdad? Entonces, esto es para que el pueblo hondureño entienda que estas cosas no son solo de gritar en las calles, no solo es de lanzar piedras, no solo es de romper vidrios, es cuestión más profunda que debe ser analizada, y los liderazgos es donde se miden en estas cosas. Los liderazgos no se miden en las situaciones tranquilas y apaciguadas, no, se miden en los momentos de conflicto. Y lamentablemente, Edgar, cuando pasamos el tamiz, como dicen los administradores y contadores públicos, la prueba del ácido, le hacemos al liderazgo hondureño, no pasan la prueba. Porque una de las cosas más importantes de un líder efectivo, del liderazgo, es generar simpatía entre el pueblo que lo rodea, generar simpatía. Pero yo me pregunto, ¿estas acciones generan simpatía aparte de los vociferantes y de los enardecidos, que yo los respeto porque digo, ahí donde hay que analizarlos de manera psiquiátrica, profesional, dice, ¿por qué actúan así? ¿Es su rencor tan grande que los lleva precisamente a cegarse, a atacar a otras personas, a no razonar? ¿Qué es lo que los motiva? ¿O es que la capacidad de asusamiento que tienen estos pseudo líderes de hoy es superior a su formación de cualquier naturaleza y en cualquier nivel que sea? Vamos a un corte comercial. Doctor, en el uso de la palabra, cuando regresemos, el doctor Javier Uclés y don Pablo Carillas. Ya volvemos. Hay un tema que yo quiero plantearle a don Olvan Valladares de una experiencia, una anécdota personal de don Olvan Valladares, un gran empresario hondureño, una gran persona, un gran ser humano, un gran profesional y un gran político también. Yo decía en una oportunidad que estuvo aquí el doctor don Olvan Valladares, que esas elecciones presidenciales en las que participó el doctor Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, como candidato presidencial del Partido Liberal, el abogado Ramos Soto en representación del Partido Nacional, don Orlando Iriarte, que en paz descanse también en la Democracia Cristiana, y don Olvan Valladares como candidato del Pino, me parece a mí que fueron los mejores 4 candidatos presidenciales que hemos tenido en una elección. ¿Sí o no, don Pablo? Así es. ¿Verdad? Sí. Doctor Uclés. ¿De acuerdo? Candidato Sí, sin, sí. sin mácula. Pero que conteste la Sin mancha. pregunta. No, por eso, pero entonces en relación a eso, porque hay que decir, por aquí mucha gente no recuerda, aquí muchos Sin somos, mancha. somos, y me incluyo, de memoria corta. Y hay una anécdota que yo conozco de don Olvan Valladares,
y yo quiero retarlo aquí a que la comparta con nuestros amables televidentes. ¿Lo hace? Le coge el guante. Muy bien, vamos a ver. Me agarra el valor, me gana el valor. Pero antes de eso, el ingeniero Narrala ha puesto en su cuenta de Twitter hace unos minutos una especie de respuesta al presidente al presidente Juan Orlando Hernández en su convocatoria a diálogo. Salvador Narrala ha dicho hace 11 minutos: la gente reclama por las elecciones que me robaron como candidato en la alianza. El diálogo tiene que ser entre Juan Orlando y Salvador Narrala, con un moderador que puede ser Edmundo Orellana u otro destacado hondureño. Y luego agrega: bienvenidos Luis Zelaya y Manuel Zelaya Rosales. Don Pablo Carías, brevemente, una reacción. Sí, yo creo que también en esto del diálogo es muy importante el lenguaje. Yo creo que ese lenguaje de... he escuchado de Narrala que incluso el proceso electoral anterior se lo robaron y apenas sacó 500,000 votos o menos. La diferencia fue muy abismal. Ahora también está hablando, yo creo que hasta los conceptos que se utilizan deben de ser muy prudentes para un político. ¿Por qué no hablar de un fraude, si es que lo considera así? Decían que me robaron las elecciones. Eso tiene un sentido y eso tendría que demostrarse palmariamente. Y yo creo que muchos hondureños no tenemos así como un concepto fidedigno de que el fraude se dio en esta dimensión y en estos números. No hay una nebulosa. Entonces yo creo que hasta en eso yo invitaría a Narrala a ser muy, muy cuidadoso y por favor, esas condiciones no las pongamos. Busquemos que se establezca un cuadro metodológico que nos lleve a un diálogo constructivo, pero no estemos atizando, digamos, ¿verdad? Sí hablo, pero voy a hablar sobre este tema y si tienen que reconocerme a mí como que lo que yo soy. No, sobre esa base no se puede dialogar. Yo creo que el diálogo tiene que ser un diálogo abierto y no hay que cerrarles el espacio al diálogo. El que le cierre espacio al diálogo, al final también pierde, porque si hay algo que debemos de construir es esa creencia que hemos perdido. Los pueblos que no creen son los pueblos que van al fracaso. Y otra cosa muy importante que no debemos dejar por alto, y es que ¿a qué tema se va a limitar un diálogo, entre comillas, solo entre Juan Orlando y Narrala? ¿Cuál va a ser el tema de discusión? El resultado de la elección, eso es todo. Pero el gran diálogo nacional no es ese. El gran diálogo nacional es lo económico, lo de salud pública, lo de seguridad, lo de vialidad, lo de educación. Empleo. Ese es el gran diálogo nacional. Empleo. Pero entonces si solo son dos personas van a ir a resolver el problema coyuntural. Con lo que está demostrando es que lo que le interesa es el aspecto político, es el aspecto del poder. Sí, correcto. Y eso es muy limitado, para eso muy mejor reducido, que el presidente y da una mala impresión. O él se inviten mutuamente a un desayuno en un campo neutral y que ahí platiquen qué es lo que quieren hacer y no nos compliquen la vida a los demás hondureños. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa esta noche, no sin antes don Olvan Valladares con su anécdota, no de hoy, no de ayer, no del año pasado, sino que hace muchos años. Ya regresamos. Don Olvan Valladares, por favor. Es que usted no me ha hecho la pregunta todavía. No, es que... No es pregunta. Ahí está, ya le digo a don Pablo. ¿Qué fue lo que pasó en una conversación que usted tuvo hace muchos años con el doctor Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, expresidente de la República? Edgardo, yo mantuve con el presidente Reina, esto lo he puesto ya en un par de ocasiones nada más y me he esperado 12 años tal vez, porque es una anécdota, es un testimonio de algo que me ocurrió a mí de manera personal, directa e inmediata. No es que alguien me lo contó, no es que estoy expandiendo un rumor, es sencillamente una conversación que yo últimamente he creído necesario revelar. En primer lugar porque el que me transmitió su sentimiento ya goza de la paz del Señor,
y en honor a su memoria yo he guardado silencio mucho tiempo. Pero también porque esa anécdota, esa confesión, si le puedo llamar así, que me hiciera el doctor Carlos Roberto Reina, esa apertura de sus sentimientos muy íntimos y personales, se vio ratificado por los pensamientos de otras figuras políticas en aquel tiempo del Partido Liberal que vinieron a sustentar las palabras del doctor Reina. Y también quiero decir que cuando uno se mete a política y se convierte en una figura de alguna manera reconocida, tiene que estar sujeto precisamente a los comentarios positivos, pero sobre todo tiene que tener cuidado de aquellos comentarios que de alguna manera revelan alguna debilidad de uno, alguna incapacidad de uno, a una desviación de los conceptos, debilidad de posiciones. Tiene que tener mucho cuidado y por consiguiente está expuesto a que la gente hable de uno. En una oportunidad, en una Viernes Santo, de una Semana Santa, justo antes de las elecciones del año en que se eligiera al presidente Zelaya, cuando estaban en las internas, yo le hice una broma al presidente Reina porque había sentido que había un cierto pugilato interno en el Partido Liberal. Aun cuando no estábamos arropados con la misma bandera del gonfalón rojo, blanco y rojo del partido. Yo he sido pinoísta toda mi vida y creo que en mi ataúd me van a poner mi banderita con mi sol. Y por consiguiente no renuncio a mis principios y sobre todo a mi ideología socialdemócrata. Aunque había afinidad porque el doctor Reina era bastante socialdemócrata. Él se inspiraba más en el socialismo democrático que en algún momento el Partido Liberal abrazó en su historia recién pasada. Pero entonces yo le hice una broma a él y le expresé que en las internas él iba a terminar poniendo el zacatío que no le sobraba y arengando a las masas liberales a que votaran por en aquel momento el joven Manuel Zelaya Rosales. Y le hice esa broma, se lo hice en fondo de broma, vas a poner tu pisto y vas a poner tus discursos. Me tomó del brazo y me miró muy seriamente y me dijo, ese muchacho, esta es una apreciación de él, la transmito al costo, ese muchacho es lo peor que le va a pasar al Partido Liberal y a Honduras. A mí me impactó tanto esas palabras en ese momento que dejé de bromear, nunca más le toqué el tema. Y no fue sino hasta después, algunos años, en que en diálogo también muy franco y muy amistoso, mantuve una relación muy estrecha con el profesor Pineda Ponce. Lo admiré siempre, aunque también le reconocí sus grandes fallas humanas que tuvo, pero como estratega y político tenía un genio. Y él confirmó también sus palabras en el sentido de que él no tenía la confianza que debe ser objeto de cualquier persona que se dirime como líder de un pueblo, líder de una nación. Entonces, insisto en lo que le dije anteriormente, los liderazgos que perduran, los que trascienden, esos liderazgos que despiertan respeto y despiertan también adhesión, son los liderazgos producto de la simpatía que generan estas personas que se llaman líderes. Cuando uno hace la prueba del ácido de las personas que en este momento están en el ruedo político nacional, muy pocos, por no decir ninguno, porque pecaría entonces de absolutista, muy poco pasa la prueba del ácido y no hay esa firmeza en posiciones, no hay ese respeto para los demás, no hay una firme posición en el respeto a la ley, no hay generación de simpatías. Aquí pareciera que la gente hace todo lo posible por generar más bien animadversión, terror,
que ese es otro tipo de liderazgo. Hay 3 tipos de liderazgo principales, Edgardo y compañeros. El liderazgo por terror, que se dio en Honduras en los años donde los comandantes de zona eran los mandamases y caminaban por los supermercados y las calles pavoneándose con 10 y 15 guardias armados de ametralladoras uniformados y despertaban pánico en los pueblos. El liderazgo por incentivo económico, que es aquel que se paga con los recursos de las gavetas oficiales del Estado. Ese que otorga el subsidio y que compra conciencia y compra estómagos. Ese es el segundo tipo de liderazgo. Afortunadamente no son muchos, pero está el tercer tipo de liderazgo que yo decía que se puede meter en un costalito en cualquier sociedad. Y ese liderazgo que no necesariamente se circunscribe al aspecto político. Es el liderazgo familiar, es el padre de familia que recibe el amor de los hijos y el respeto de los hijos porque es un padre impecable. Es el vecino que despierta simpatías. Es el padre de familia en la escuela y en la organización de padres. Es el dirigente estudiantil, es el dirigente empresarial, el vecino. Ese es el que por sus actitudes, su sapiencia, su prudencia, despierta adhesiones naturales, genuinas, permanentes. Y ese liderazgo trasciende aún a la vida misma de las personas. Los líderes que están en los altares de las patrias alrededor del mundo son los líderes cuyas actitudes trascendieron precisamente a su propia existencia. Y aquí en Honduras el problema ha sido que nosotros le hemos endilgado el título de líder y de repente se habla de, ya no le cabe el líder, sino el líder máximo, el superlíder, como los superhombres y los superhéroes. Y sin embargo, como dije al principio, no pasan la prueba del ácido. Esta es una anécdota, repito, no creo que va a ser motivo de seguirla dando. No sé si es una primicia que estoy dando en este momento, pero es una contribución al espectro político hondureño para que vayamos aprendiendo a escoger nuestras conducciones. Yo le agradezco esta oportunidad y yo espero que los televidentes amables lo reciban con la sinceridad y la honestidad que siempre he tratado de poner en mis expresiones. Muchas gracias, don Olmo, por compartirla. Muy amable. Doctor Uclés, para cerrar el programa. Bueno, le agradezco su invitación, decir esto, el poder enferma. Y aquí han habido expresidentes que estuvieron y no se enfermaron del poder. Y hay presidentes que estuvieron y que están que se enfermaron del poder. Don Pablo. Insisto en la necesidad de construir ciudadanía, de construir institucionalidad. Y sí, bien es cierto, y esto los compañeros lo han dicho, hay una pérdida de credibilidad, la credibilidad hay que construirla. Y yo creo que el diálogo es una oportunidad. Hay que demostrar una y otra vez que se quiere avanzar. Y yo creo que esta es una coyuntura que se presta. Y que este diálogo no sea para repartirse el poder, porque eso sería malograr el conflicto que tenemos, sino que para construir una sociedad con promesa de desarrollo económico, social y cultural para el pueblo. Don Pablo, doctor Uclés, don Olmo, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.